Hoy vamos a estar hablando sobre las cavidades de la cabeza, muchachos. Recuerden que en las clases pasadas hablamos que la cabeza presentaba varias cavidades que específicamente están constituidos principalmente por el viscerocráneo, es decir, por los huesos de la cara. Esas cavidades incluyen la órbita o cavidad orbitaria, la bóveda palatina o cavidad oral o bucal, la cavidad nasal y el oído. El día de hoy vamos a hablar entonces sobre la órbita. Esa órbita pueden ver entonces que tiene un techo o pared superior, presenta a su vez un piso o pared inferior, tiene su pared lateral y tiene su pared medial. A su vez, vean que también presenta entonces una base que está dispuesta anteriormente, por lo tanto tiene como forma piramidal, cuyo vértice está dispuesto posteriormente. Esta pared medial pueden ver que está dispuesta en sentido antero-posterior y que es más recta que su pared lateral, que está dispuesta en una forma oblicua. Esa órbita, cada pared va a estar conformada por unos huesos que nosotros ya vimos. Esa pared superior está conformada principalmente por la porción orbitaria del frontal y parte del esfenoide, específicamente el ala menor del esfenoides. Su pared medial va a estar conformado de anterior a posterior por el maxilar, específicamente la apófisis frontal del maxilar. Posterior a él tenemos el hueso lagrimal. Posterior a este tenemos la porción orbitaria del etmoides y más posteriormente tenemos entonces el ala menor del esfenoides. Su piso va a estar conformada solamente por tres huesos, como es el maxilar, el cigomático y aquí tenemos la apófisis orbitaria del palatino. Y su pared lateral va a estar conformada entonces por el frontal, específicamente por la apófisis cigomática del frontal, por la apófisis frontal del cigoma, que ambos conforman entonces la pared lateral en su parte anterior, mientras que su parte posterior, esa pared lateral de la órbita, va a estar conformada entonces por el ala mayor del esfenoide. Pueden ver entonces que en el vértice de la órbita vamos a encontrar el conducto óptico que está formado por la raíz superior y la raíz inferior del ala menor del esfenoide. Entonces, el conducto óptico está conformado exclusivamente por el ala menor del esfenoide. A través de él va a entrar a la órbita la arteria oftálmica y va a salir de ella el nervio óptico. Pueden ver que también tenemos aquí la fisura orbitaria superior o fisura esfenoidal. Se llama así porque está localizado entre el ala menor del esfenoide y el ala mayor del esfenoides. A través de ella van a pasar los nervios craneales que tienen que ver con los movimientos oculares, como son el 3, el 4 y el 6. Va a pasar la primera división del trigémino y va a salir de la órbita la vena oftálmica superior. También vamos a tener otra fisura más, que es la fisura orbitaria inferior, que está localizado entre el esfenoides, específicamente el ala mayor del esfenoide, y el maxilar, por lo que también es llamada fisura o hendidura esfenomaxilar. A través de ella va a pasar un VAM, que son la vena, arteria y nervio infraorbitario que pasa por aquí y se ubica después en este surco que se llama surco infraorbitario. También va a salir de la cavidad orbitaria la vena oftálmica inferior y van a pasar los nervios cigomáticos y los ramos orbitarios de la segunda división del trigémino, es decir, la nervios maxilar. ¿Qué más tenemos que saber de la órbita? Que esta órbita guarda relación con una serie de cavidades o estructuras que están presentes en la cabeza. Por ejemplo, su techo en su parte superior se va a relacionar entonces con la fosa craneal anterior. Su parte superior y medial se relaciona entonces con el seno frontal. Su pared medial se va a relacionar con las celdillas etmoidales y su pared medial en su parte inferior se relaciona entonces con la cavidad nasal. Su piso guarda relación con una cavidad que está dentro del seno maxilar, que ya la vimos, que corresponde al seno maxilar, y su pared lateral se relaciona entonces con la fosa temporal. Bien, entonces que la cavidad orbitaria se relaciona prácticamente con 6 estructuras o 6 cavidades súper importantes.
Aquí podemos ver un corte parasagital donde estamos viendo la pared lateral de la órbita derecha. Vean entonces que aquí tenemos el techo de la órbita conformado por la porción orbitaria del frontal. Aquí tenemos la apófisis cigomática del frontal. Aquí tenemos la apófisis frontal del cigoma. Y aquí pueden ver entonces el ala mayor del esfenoides. Aquí ubicamos la fisura esfenoidal que se localiza entonces entre el ala menor del esfenoide y el ala mayor del esfenoide, y vean cómo la fosa craneal media se comunica con la cavidad orbitaria a través de esa fisura. Aquí pueden ver la fisura esfenomaxilar y vean entonces que ya se va a comunicar con un espacio aquí que es la fosa pterigopalatina, pero también se va a comunicar con una fosa que está acá más abajo de mayor volumen, que es la fosa infratemporal. Ahora aquí estamos viendo es la pared medial de la órbita, en este caso la órbita derecha, y pueden ver mucho mejor la fosa pterigopalatina aquí. Pueden ver los diferentes huesos que ya les comenté hace un instante, como es el maxilar, el lagrimal, el ecmoide y el esfenoides. Y a su vez pueden ver entonces el techo de la órbita formado principalmente por la porción orbitaria del frontal. Y por supuesto se relaciona con la fosa craneal anterior. Aquí tenemos una visión superior de la órbita donde podemos ver entonces el piso de la órbita. Vemos que en la cara orbitaria del maxilar presenta una excavación que corresponde al paso del nervio infraorbitario, que no es más que la continuación de la segunda división del nervio trigémino. En la parte posterior de esta órbita y en su piso vemos aquí la apófisis orbitaria del palatino, que se articula con la porción o con el ángulo postero inferior del ecmoides, específicamente de la lámina orbitaria del ecmoides, y que anterior a él vamos a tener el lagrimal y el hueso maxilar, que en conjunto forman entonces el conducto lágrimo-nasal, donde está entonces alojado el saco lagrimal. ¿Qué contiene esta órbita? Esta órbita va a contener una serie de estructuras súper importantes, como son el globo ocular, como lo vean aquí representado en la imagen, la glándula lagrimal. Hay vasos sanguíneos súper importantes, como es la arteria oftálmica. También va a contener el nervio óptico, que es el que tiene que ver con la visión. Va a contener los músculos extrínsecos del globo ocular, que son los encargados de movilizar entonces ese globo ocular, y va a contener nervios craneales nervios craneales que inervan a estos músculos extrínsecos del globo ocular, como son el 3, el 4 y el 6. Es decir, el lóculo motor, el troclear y el abducen respectivamente. Vamos a comenzar hablando sobre el globo ocular. El globo ocular pueden ver que está contenido dentro de la órbita y que ocupa un tercio de la cavidad orbital. Aquí tenemos un corte sagital donde pueden visualizar cómo ese globo ocular ocupa ese tercio de la cavidad orbitaria. El globo ocular tiene aproximadamente un diámetro de 24 milímetros, y si nosotros vemos desde arriba el globo ocular, pueden ver que él sobresale un poco de la cavidad orbitaria. Vamos a trazar entonces dos líneas. Esta primera línea se extiende del reborde supraorbitario al reborde infraorbitario. Lo común es que el globo ocular se ubique por detrás de esa línea. Si el globo ocular sobrepasa esta línea, hablamos entonces que el paciente presenta una condición que se llama exoftalmo. A su vez, si ven, aquí tenemos la pared lateral y aquí tenemos la pared medial de la órbita. También trazamos una línea desde la pared lateral, específicamente del tubérculo orbitario, hasta la pared medial. Pueden ver que la pared lateral está más posterior que la pared medial, y por lo tanto esta parte del globo ocular queda expuesta y queda desprotegida, porque pueden ver que en esta visión y en este corte, esta porción del globo ocular sobresale este plano. Aquí tenemos una
imagen esquemática del globo ocular, donde pueden ver entonces, aquí tenemos esta estructura que se llama córnea, y en la parte posterior del globo ocular vemos que emerge esto que corresponde al nervio óptico. El globo ocular va a presentar un polo anterior y un polo posterior. Entonces, en su polo posterior tenemos la córnea y en su polo posterior tenemos el nervio óptico. Vamos a trazar una línea que es el ecuador y perpendicular al ecuador trazamos otra línea que es el meridiano y paralelo a él vamos a trazar los diferentes meridianos. De tal forma que el ecuador me divide el globo ocular en un hemisferio anterior y un hemisferio posterior. Recuerden entonces que en el hemisferio anterior tenemos la córnea y en el hemisferio posterior vamos a tener el nervio óptico. ¿Por qué es importante, profesor, conocer los diámetros del globo ocular? Bueno, en una condición que se llama miopía, la imagen que ingresa al globo ocular va a ubicarse por delante de esta estructura que está acá, que está la retina. ¿Por qué ocurre eso? Porque tenemos un globo ocular que es muy grande y que por lo tanto la imagen no va a quedar enfocada en la retina. ¿Qué se hace? Se emplean lentes de corrección, en este caso bicóncavos, que van a hacer que la imagen se proyecte un poco más atrás y llegue hasta la retina, porque genera una imagen que es de tipo divergente. Es decir, esto va a diverger la imagen y va a proyectarse mucho más atrás. Luego, aquí tenemos el caso de la hipermetropía, en donde el globo ocular es un poco más pequeño y la imagen se va a proyectar por detrás de la retina. En ese caso, para corregir este defecto y hacer que la imagen se proyecte a nivel de la retina, se emplean entonces unos lentes, unos cristales que son biconvexos y por lo tanto hacen que la imagen sea más convergente. Y al hacerse más convergente, se va a proyectar justamente a nivel de la retina y de esa forma se corrige entonces la miopía y la hipermetropía. Ese globo ocular, si nosotros realizamos un corte transversal, como pueden ver, van a ver que presenta diferentes capas. Vamos a ir de lo superficial a lo profundo. Esa capa externa se conoce entonces como túnica externa y va a estar conformado por la córnea y la esclerótica. Profunda a ellas vamos a tener otra capa que es la túnica media y que va a estar formada por el cuerpo ciliar, el iris y la coroides. A su vez, el cuerpo ciliar está constituido por el músculo ciliar y por los procesos ciliares. Profunda esta capa, vamos a tener otra capa más que es la retina. La retina es la capa nerviosa porque contiene principalmente células ganglionares. La capa más externa, que es la esclerótica, es conocida entonces como la capa fibrosa y la coroides también es llamada la capa vascular o úvea porque es por donde pasan principalmente los vasos sanguíneos. Pueden ver entonces acá cómo tenemos la córnea anteriormente. Posterior a la córnea hay una cavidad que se llama cámara anterior. Detrás de ella se encuentra el iris, que pueden ver que forma parte entonces de la túnica media. Posterior al iris vemos entonces el cristalino que se encuentra suspendido por estos procesos que son los procesos ciliares que forman parte del músculo ciliar y que ambos constituyen el cuerpo ciliar. Posterior a él vamos a ver entonces que se encuentra la coroides y profunda a él tenemos la retina. La retina propiamente dicha es toda esta sección que está acá y vean que existe una indentación que corresponde a la ora serrata. Anterior a la ora serrata existe una porción que se llama la porción de la retina, que es la porción ciliar, y la que está en relación con el iris es la porción iridiana. Aquí en esta parte existe o en esta cavidad posterior contiene una sustancia viscosa que se llama humor vítreo, a diferencia de la cámara anterior y la cámara posterior que contiene una sustancia más acuosa que se llama humor acuoso. Pueden ver que
la parte de la esclerótica, en su parte posterior, es perforado por los diferentes axones que conforman el nervio óptico. Aquí tenemos un corte transversal también. Para acá tenemos la parte anterior, para acá tenemos la parte posterior. Pueden ver entonces la esclerótica, y que en la esclerótica es donde se insertan los músculos extraoculares encargados de darle el movimiento al globo ocular. Más anteriormente tenemos entonces la córnea, y pueden ver que la córnea presenta tiene una adherencia que corresponde a la conjuntiva vulvar. La córnea prácticamente tiene como un corte que permite entrar o unirse a la esclerótica y conforma aquí un ángulo que es el ángulo esclerocorneal o limbo esclerocorneal. La córnea también presenta un ángulo interno que guarda relación con el iris y que se conoce como el ángulo iridocorneal. Pueden ver entonces que aquí están trazándose un eje. Este eje corresponde al eje óptico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos un objeto, el objeto que nosotros visualizamos debe de seguir, esa visión debe seguir este eje para que se proyecte encima de esta estructura que se llama mácula lútea, que la vamos a ver más adelante. Pueden ver entonces aquí el cristalino que se encuentra suspendido por el cuerpo ciliar. Pueden ver anterior al cristalino el iris, y que en el centro presenta una apertura que se llama pupila. La esclerótica, en su parte posterior, pueden ver que ella es fenestrada o es abierta por esta estructura amarilla que corresponde a los axones que salen de unas células que están en la retina que se llaman células ganglionares. Esas células perforan esta parte de la esclerótica y aquí se llama lámina cribosa. A su vez, conforma una vaina que se continúa con la vaina del nervio óptico. La esclerótica es la responsable del color blanco del ojo, lo que normalmente o comúnmente la gente conoce como lo blanco del ojo. Cuando existe un proceso inflamatorio, la conjuntiva vulvar se inflama y se torna de color rojo por la inyección conjuntival, y es lo que nosotros conocemos como conjuntivitis. En ocasiones existen enfermedades que afectan también a la esclerótica o que se manifiestan a través de la esclerótica. Resulta que la esclerótica es la túnica externa, como ya les comenté, es una túnica fibrosa porque es rica en fibras de colágeno. Cuando existe una enfermedad que afecta el colágeno, que se llaman colagenopatías, como por ejemplo la osteogénesis imperfecta, la esclerótica no es completamente blanca, sino que al carecer de fibras de colágeno se puede ver parte de la coroide, de la uvea, y por eso se torna de color azul. Así que ojo si se presenta algún paciente con una esclerótica de color azulado, hay que pensar en que existe un defecto en la síntesis del colágeno, como por ejemplo la osteogénesis imperfecta. También tenemos otra patología que es la ictericia, que es debido al depósito de la bilirrubina en la esclerótica y por lo tanto se vuelve de color amarillo, y eso es lo que denominamos como ictericia. ¿Qué más tenemos que saber de la túnica externa? La córnea. La córnea se ubica en la parte más anterior del globo ocular. Por supuesto, forma parte de esta túnica externa. La córnea es el mayor órgano con poder de refracción. Tiene más poder de refracción que el cristalino, es completamente transparente, es avascular, como ven aquí. Ella se nutre por difusión, no por vaso sanguíneo directamente, y esta córnea está inervada por los nervios ciliares que provienen del nervio trigémino. ¿Por qué es importante esto? Porque esto participa en algo que se llama el reflejo corneal. Cuando nosotros tocamos la superficie de la córnea con un algodón, el paciente parpadea. ¿Por qué ocurre esto? Porque la córnea, al tocarse con el algodón, estimulamos la vía aferente que corresponde al trigémino y se genera una respuesta que es a través de una vía eferente que corresponde al nervio facial. Como el nervio facial inerva el orbicular de los párpados,
Entonces lo que nosotros hacemos es que parpadeamos cuando tocamos la superficie de la córnea. Lo que busca es proteger entonces esa superficie, ya que las lesiones en la córnea pueden producir, por supuesto, defectos en la visión. Aquí podemos ver que el ángulo o el limbo esclerocorneal, aquí ven el ángulo iridocorneal, y pueden ver entonces que existe una estructura sobresaliente interiormente que corresponde al espolón escleral. En este ángulo, que es el ángulo iridocorneal, se encuentra una vena que es la vena acuosa, es donde, o el seno venoso de la esclera, también se conoce como conducto de Schlemm, en donde se va a absorber un líquido que se llama humor acuoso. Entonces vean acá, tenemos dos cámaras, una cámara anterior y una cámara posterior. La cámara anterior está limitada anteriormente por la córnea y posteriormente por el iris y el cristalino. La cámara posterior pueden ver que está limitado por el iris, por parte del cristalino y por el proceso ciliar. Existe un defecto de refracción también a nivel de la córnea. ¿Qué pasa? Que la córnea normalmente debe representar la parte de una esfera. Cuando uno de los meridianos es de mayor longitud que los otros y se deforma la córnea, se produce entonces un defecto que se llama astigmatismo. ¿Qué ocurre allí? Que la imagen no se proyecta en toda la superficie de la retina, sino que se proyecta como a medias. Por lo tanto, hay que usar un lente que corrija esta deformidad en la córnea y por lo tanto la imagen se pueda proyectar en forma adecuada a nivel de la retina. Ahora vamos a hablar sobre la túnica media. Como les comenté, la túnica media es conocida como coroides o túnica vascular. Y en esa túnica media vamos a tener esta estructura que es el iris, que es la estructura que observamos acá y que forma parte o que limita la cámara anterior y la cámara posterior. Ese iris va a presentar una cara anterior y va a presentar una cara posterior. En la cara anterior del iris podemos visualizar la pupila, que no es más que una apertura que me comunica la cámara anterior con la cámara posterior, pero que esa apertura, que es la pupila, está cerrada por el cristalino. Los defectos en el iris, por ejemplo, las deformidades aquí, se conocen como coloboma. Y en la cara posterior del iris vemos entonces la presencia de los diferentes procesos ciliares que se encargan de sostener, por así decirlo, o de suspender el cristalino. La pigmentación del iris es el responsable del color de los ojos. Si tenemos ojos claros es porque ese iris no está altamente pigmentado, mientras que las personas que tienen en su cara anterior del iris una alta pigmentación, entonces es responsable de los ojos oscuros o de color café. Cuando los iris son de diferentes colores, es lo que se conoce como heterocromía. Los ojos de color oscuro, color café, generalmente se transmite por un patrón de herencia autosómico dominante, mientras que los ojos de color claro se transmite por un patrón de herencia autosómico recesivo. Eso explica por qué hay un mayor número de personas con ojos oscuros en nuestra región y un menor número de personas con ojos claros. Este iris que está acá, van a ver que presenta dos tipos de fibras musculares. Presenta el músculo esfínter de la pupila y presenta el músculo dilatador de la pupila. Ambos músculos tienen un origen embriológico diferente, lo que explica que su inervación sea diferente. Por lo tanto, el esfínter de la pupila se origina del ectodermo y está inervado por fibras parasimpáticas. Al activarse el parasimpático, este esfínter se contrae y el diámetro pupilar disminuye, se hace más pequeño. Esto se conoce como miosis. El dilatador de la pupila, sus fibras no son circulares como estas, sino que son fibras longitudinales. Como se origina del endodermo, está inervado por fibras simpáticas. Cuando se activa el simpático, este músculo se contrae y por lo tanto
la pupila aumenta su diámetro y se conoce eso como midriasis. Aquí vemos entonces dos ejemplos. Aquí a la izquierda tenemos una pupila que está completamente dilatada, por lo tanto está actuando el músculo dilatador de la pupila y por lo tanto está actuando el sistema simpático. Aquí ha ocurrido entonces la contracción del esfínter de la pupila, por lo tanto aquí está actuando el sistema parasimpático. ¿Cómo llegan entonces esas fibras simpáticas y parasimpáticas hasta aquí adelante, hasta el iris? Bueno, recordando el nervio facial, vean que la carótida está rodeado por un plexo que se llama plexo carotídeo. Ese plexo carotídeo se origina de la cadena ganglionar simpática cervical y forma un plexo carotídeo, un nervio que sale de acá, ¿sí? Y ese nervio que sale del plexo carotídeo va a viajar a través de los nervios ciliares. Y a través de esos nervios ciliares, específicamente los nervios ciliares cortos y también los nervios ciliares largos, van a llegar hasta acá adelante, hasta el iris. Entonces, vean entonces que los nervios ciliares cortos y los nervios ciliares largos contienen fibras de tipo simpática. En este caso son fibras simpáticas postganglionares porque el relevo sináptico o la sinapsis ha ocurrido aquí a nivel del ganglio cervical superior. ¿Cómo llegan las fibras parasimpáticas al iris? Bueno, las fibras parasimpáticas llegan al iris a través de un nervio craneal que es el tercer nervio craneal, que es el nervio oculomotor. Aquí tenemos un núcleo que se llama el núcleo de Edinger-Westphal o el núcleo parasimpático que está localizado en el mesencéfalo. Aquí se originan las fibras parasimpáticas preganglionares que hacen sinapsis en este ganglio que se llama ganglio ciliar, y del ganglio ciliar salen las fibras parasimpáticas pero ahora postganglionares, y a través de los nervios ciliares cortos solamente van a llegar entonces la inervación hasta el músculo esfínter de la pupila. Y esa es la forma entonces como ocurre la inervación simpática y parasimpática del esfínter, del músculo dilatador de la pupila y el esfínter de la pupila. Tenemos diferentes elementos que me van a producir miosis y que vamos a producir midriasis. Por ejemplo, la luz, el cansancio, el sueño, la narcosis, ciertos fármacos, pues la morfina, esta patología que se conoce como síndrome de Horner, que se da debido a una lesión acá, a nivel de la cadena simpática ganglionar. ¿Qué pasa? Que al lesionarse la cadena simpática ganglionar o ocurrir una lesión a nivel de la carótida interna, se va a afectar la fibra simpática. Por lo tanto, va a predominar el parasimpático y la pupila va a tener tendencia a la miosis. ¿Qué va a presentar el paciente? Va a presentar algo que se llama síndrome de Horner. Va a existir algo que se llama la falsa caída del párpado superior, por lo que algunos lo llaman ptosis palpebral, o la mejilla se pone rojita, eso se conoce como robicundez, y hay anhidrosis, es decir, no ocurre la sudoración en la mejilla o en la hemicara de ese lado donde está la lesión. ¿Cuáles son los elementos que favorecen la dilatación de la pupila o la midriasis? Cuando estamos en la oscuridad, cuando se produce un estímulo doloroso, cuando se usan estas sustancias que son sustancias midriáticas, cuando hay una lesión del nervio, en este caso el nervio oculomotor, porque recordamos que el oculomotor lleva fibras parasimpáticas. Al lesionarse, predomina entonces el sistema simpático. Y el sistema simpático actúa sobre el músculo dilatador de la pupila y por eso ocurre la midriasis. Cuando los pacientes presentan migraña o presentan glaucoma, también se presenta la midriasis. Recordemos entonces a Stuy. Stuy presenta una condición muy particular que se conoce como anisocoria, es decir, sus dos pupilas no son iguales. Cuando las pupilas son iguales se llama isocoria y cuando son desiguales se llama anisocoria. Vean entonces que su pupila derecha está completamente midriática, mientras que su pupila izquierda está puntiforme, está pequeñita, está miótica.
En el iris posterior a él, como pueden ver, tenemos esto que está aquí, que es el proceso ciliar. Tenemos entonces los procesos ciliar como tal, y aquí tenemos el cuerpo ciliar. Pueden ver que el proceso ciliar junto con las células ciliares se encargan de suspender el cristalino, prácticamente. Y pueden ver que aquí tenemos la cámara anterior y la cámara posterior. Cuando se contrae el músculo ciliar o el proceso ciliar, ¿qué pasa? El cristalino se desplaza anteriormente y aumenta el diámetro anteroposterior del cristalino. Esto con la finalidad de aumentar el poder de refracción y se conoce como reflejo de acomodación. Por ejemplo, cuando nosotros estamos leyendo, se produce este reflejo de acomodación. ¿Qué pasa? Que a medida que avanzamos en edad, el cristalino se hace más rígido y pierde esa capacidad de aumentar su diámetro anteroposterior, de hacerse más convexo, o se pierde actividad o inervación del proceso ciliar. Al perderse eso, perdemos o disminuye el reflejo de acomodación y por lo tanto es lo que conocemos como presbicia, que se presenta generalmente después de los 40 años de edad. Aquí podemos observar el iris, podemos observar el ángulo iridocorneal y aquí podemos ver entonces las venas acuosas o venas que drenan su contenido a nivel de la vena episcleral a través de esto que es el canal de Schlemm. En el proceso ciliar se produce un líquido que se llama humor acuoso. Ese humor acuoso pasa a través de la cámara posterior, luego pasa a través de la pupila a la cámara anterior. En el ángulo iridocorneal se reabsorbe entonces el humor acuoso en el canal de Schlemm y pasa a través de las venas acuosas y drena. ¿Qué ocurre o qué pasa en el glaucoma? En el glaucoma ocurre lo siguiente, ya sea que se cierra el paso en este nivel y por lo tanto el humor acuoso no circula y aumenta la presión en la cámara posterior del globo ocular. El otro caso que ocurre es que pasa el líquido a través de la pupila, pero existe un proceso acá que impide que se pueda absorber el líquido a nivel del canal de Schlemm. No se absorbe el humor acuoso y por lo tanto aumenta la presión en forma retrógrada y se produce glaucoma. Esto generalmente es la causa del glaucoma agudo o de ángulo cerrado y esta es la causa del glaucoma abierto o el glaucoma que se presenta generalmente en forma crónica. Ahora la retina. La retina no forma parte, muchachos, de la túnica media, disculpen la rueda diapositiva, forma parte es de la túnica interna, de la más profunda de toda, la túnica nerviosa. A través de la retina, nosotros podemos observar el sistema nervioso sin hacer ningún proceso invasivo, sin hacer una incisión en el paciente. Por eso es que se dice, o dicen por allí, que los ojos son las ventanas del alma, porque prácticamente a través de ellas nosotros podemos visualizar el sistema nervioso y nos da una información súper importante, no solamente sobre el sistema nervioso, sino también sobre la microvasculatura. Podemos observar acá el globo ocular izquierdo. ¿Cómo yo sé que es el globo ocular izquierdo? Bueno, primero tenemos acá esto que está acá, esta elevación que se conoce como disco óptico. Y para acá tenemos un área que está hiperpigmentada que corresponde a la mácula lútea. La mácula normalmente se ubica hacia el lado temporal o lateral de la retina. Se llama temporal porque está hacia la región temporal. Y la parte medial, como está hacia la región nasal, se conoce entonces como la región nasal. Entonces, la mácula siempre va a estar hacia la región temporal y el disco óptico siempre va a estar hacia la región nasal. En ese disco óptico es donde va a ocurrir entonces la salida de los diferentes axones que salen, que vienen de las células ganglionares y que se reúnen aquí para conformar la papila óptica o la cabeza del nervio óptico, perforar después la esclerótica y salir del globo ocular, es decir, perforar la esclerótica. Esta parte de acá de la retina carece de unos receptores que nos permiten ver.
La retina presenta algo que se llama conos y bastones. Los conos y bastones nos permiten a nosotros poder visualizar las diferentes estructuras que están en el espacio. En la mácula es el sitio que presenta en el centro una depresión que se llama fovea central, que a su vez tiene una depresión que se llama foviola. Aquí es donde ocurre el máximo punto de agudeza visual. Y por lo tanto, aquí es sumamente importante esta área. Como acá carece de receptores, entonces esta es el área ciega de la retina y esta es el área de la máxima agudeza visual. A través de la papila óptica también vamos a observar que van a salir de la retina una serie de vasos que se llama vena retiniana, o específicamente vena central de la retina, y va a entrar a través de la papila óptica las arterias retinianas. Aquí tenemos una imagen en vivo, una foto, bueno, no es en vivo, es una foto real del fondo de una fundoscopia o el fondo de ojo de una retina sana. Vean entonces que aquí tenemos el disco óptico. Vean que en el centro hay una parte más clarita que es una excavación que corresponde a la copa óptica. Y vean que del centro emergen las arteriolas o las arterias central de retina, que se va a dividir en una arteria superior y una rama inferior, y que a su vez se dividen en ramas que son temporales y en ramas que son nasales. ¿Cómo yo sé que estas son las arterias? Porque las arterias son de menor diámetro, como pueden ver en la imagen. Presenta este halo en el centro como si fuera un túnel. A su vez pueden ver que son más tortuosas, mientras que las venas son más oscuras, suelen ser menos tortuosas y podemos observar también acá que ya se distribuyen igual que las arteriolas prácticamente, tanto superior como inferior y temporal y nasal. Aquí vemos entonces la mácula lútea, en el centro presenta la fovea y en la porción más central tenemos la foviola. Por último, vamos a hablar ahora sobre la irrigación. Cada capa está irrigada por una serie de arterias que vienen principalmente la arteria oftálmica. Por ejemplo, la esclerótica está irrigada por las arterias ciliares cortas, tanto anteriores como posteriores. Y la coroides, que es la capa vascular, va a estar irrigada por las arterias ciliares cortas posteriores. Y el iris junto con el cuerpo ciliar por esta arteria que es la arteria ciliar posterior larga. La retina, por supuesto, va a estar irrigada por la arteria central de la retina que entra a través de el hemisferio posterior del globo ocular, y estas arterias centrales de la retina que conforman las arteriolas, vean que ellas prácticamente no se anastomosan directamente con las vénulas de la central de la retina, sino que existe una red especial, no existen colaterales. Por eso es que la obstrucción de la arteria central de la retina puede producir pérdida de la visión, que es lo que se conoce como amaurosis. ¿Qué vamos a ver en la próxima clase? Vamos a ver los músculos extrínsecos del globo ocular, los nervios oculomotores y el aparato protector del globo ocular. Nos vemos en la próxima clase, muchachos. Mucho éxito.